Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al episodio número 10 de la tercera temporada que le hemos puesto como título No te cases con el dólar bajo artificialmente. Este episodio es una continuación del episodio anterior que trataba sobre la falta de dólares y en este, vamos a hablar justamente cómo este dólar bajo artificialmente puede afectar a la economía, a la política y las consecuencias que eso trae. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? Todo bien, Miran. ¿Y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, este episodio, como justamente dijiste, es una continuación del episodio 9, lo único con una actualización respecto a los anuncios que se han dicho el día 11 de abril, el viernes pasado, en el cual primero Caputo, luego una cadena nacional de Javier Milei, anunciaron, por un lado, el préstamo del FMI y otros organismos más, y también la flexibilización del cepo, y ya vamos a hablar de por qué flexibilización del cepo y no levantamiento en sí, por ejemplo, como en el 2015 en Macri, ¿no? Ni bien había asumido. Correcto. Y como bien dijiste, esta cotización del dólar bajo artificialmente, ¿no? Y las consecuencias que puede tener en la economía y en otros aspectos. Bueno, primero una descripción de lo que es esta flexibilización del cepo. Básicamente lo que se hizo es permitirle a las personas físicas poder participar en el mercado único libre de cambio, en el MULC. Que, vamos a hablar también esto de libre. Vamos a ver cuán libre es realmente, ¿no? Tal cual, las personas van a poder comprar y vender sin ningún tipo de restricción, pero las personas jurídicas, es decir, las empresas, no pueden participar del MULC. Y además los importadores y los exportadores van a tener que manejarse con esta cotización para liquidar o para comprar importaciones. Luego también otro de los datos es que las utilidades que pueden girar las empresas tienen que ser a partir del ejercicio del 2025, es decir, en el 2026. Los años anteriores el gobierno va a lanzar un nuevo bono, un BOPREAL nuevo, en el cual las empresas van a poder girar utilidades mediante bonos, ¿no? Esto en el marco de lo que es una flotación cambiaria, en donde se ponen dos valores, uno en 1400 y otro en 1000. Ambos valores van a estar indexados a un crawling peg del 1% divergente. Esto quiere decir que la banda superior en 1400 va a ir incrementándose 1% mensual y la banda inferior en 1000 va a ir disminuyendo en 1% mensual, por lo cual se agrandaría cada vez más la brecha en el tiempo, en el cual el gobierno en teoría no intervendría, pero ya también vamos a poner en discusión eso. Y luego básicamente el préstamo del FMI, que también, mediante unas declaraciones de Fausto Espotorno, vamos a hablar un poco de cuál era el objetivo del FMI, cuál es el objetivo del gobierno en relación con estas medidas, y una especie de contradicción muy grande entre ambos fines u objetivos. Bueno, luego de hablar de la macroeconomía, también vamos a hacer un análisis sobre las elecciones en la provincia de Santa Fe, que fue el pasado domingo. Y por último, vamos a hablar un poco de política internacional, ¿no? En relación con una entrevista que le han hecho al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Bueno, avancemos entonces con la parte económica. Así es. Bueno, lo vamos a hacer en discusión de unas declaraciones que dio Fausto Espotorno. Él fue asesor de este gobierno en materia económica hasta que dio ciertas declaraciones que no gustaron en la Casa Rosada. Y le aplicaron la motosierra. Tal cual, lo volaron. Es bastante impaciente el gobierno nacional en estos temas. Bueno, hay un
una parte de las declaraciones que son medias anecdóticas, Spotorno y el titular en El Cronista, en el cual salió la nota, dice que esta flexibilización, esta modificación en el cepo debería haberse hecho en diciembre-enero, cuando la inflación tendía a la baja y el riesgo país también. A lo que yo lo pongo en discusión. ¿Por qué? Porque en diciembre y enero iniciaba la temporada alta de turismo, que ya fue analizado en uno de nuestros episodios, si mal no recuerdo fue el 7 o si no fue el 8. Y si aquellas personas viajaron con un dólar a 1.300 aproximadamente, 1.250, y las reservas sangraron, bueno, imagínense un dólar alrededor del 1.100, 1.150. Hubiera sido peor la situación. Y además, recordemos que en esa temporada Argentina prácticamente no recibió a nadie comparado con el verano o la temporada del 2024, y se duplicó la cantidad de argentinos que se fueron al exterior comparado con la temporada del 2024, ¿no? Sí, solo en el verano salieron por vía terrestre 1 millón de personas, o incluso un poco más. Por ende, no sé si hubiera sido un buen timing haber flexibilizado el cepo en ese momento. Y por otra parte, recordemos que el inicio de año en el 2025 fue bastante accidentado del gobierno. Se cometieron varias macanas, el caso de Libra, el caso de los jueces. Bueno, en relación con lo de Libra, la interrupción de Caputo en la entrevista con Jonathan Viale, algún que otro dicho en relación con eso. Luego la incertidumbre global respecto a los aranceles que aplicó Donald Trump. Un montón de situaciones que quizás hubieran afectado a la cotización del dólar libre si éste flotaba. Por ende, si bien es contrafáctico, no sé si hubiera sido mejor que esa flexibilización se haya ejecutado en diciembre-enero como Spotorno indica. Sin embargo, Spotorno sigue hablando, y en esto sí me parece interesante, porque dice, el gobierno va a tener que intervenir entre las bandas. Recordemos que el gobierno dice que no va a intervenir, excepto que el dólar pise el techo o caiga al piso. Ahí sí va a intervenir. Pero en el medio, en teoría, no. Y Spotorno indica que sí va a intervenir porque necesita acumular reservas. Porque ese es el objetivo del préstamo que el FMI induce. Porque el FMI dice, yo le doy un préstamo a la Argentina para que crezcan las reservas. Y a la vez, el gobierno dice, no me importan las reservas, yo quiero un dólar a la baja. Ahí hay algo fino para detallar, y es que una cosa sería que el gobierno, entre las bandas, compre dólares para aumentar sus reservas, que es una de las cosas que tiene que hacer para poder luego pagar las deudas que tiene, que vence este año, el año siguiente y por muchos años más. Y otra muy distinta sería que el gobierno intervenga entre las bandas para mantener un valor de dólar bajo artificialmente. A ver, me explico. Si el dólar fluctúa en esas bandas y el gobierno va teniendo oportunidad de comprar para acumular reservas, es una cosa. Otra distinta es que el dólar fluctúe en las bandas y que ante una suba del dólar, porque hay más demanda que oferta, el gobierno intervenga vendiendo dólares para mantener el precio bajo. Esa sí sería una intervención directa, que es lo que viene haciendo el gobierno desde hace un montón de meses, fuertemente, por lo cual bajaron tanto las reservas y por lo cual se generó tanta incertidumbre. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos una balanza comercial muy superavitaria, 18.000 millones de dólares, lo comentamos el episodio anterior, y el gobierno fue acumulando dólares con eso, aunque en menor medida de lo que podría haber hecho, y pagó sus vencimientos de deuda en tiempo y forma. También compró muchos dólares a través de la emisión. Recordemos que emitió 2 bases monetarias, ¿no? Triplicó la base monetaria. Y mientras tanto, iba inyectando parte de esos dólares para que el dólar se mantuviera en un precio estable, ¿no? Para que la devaluación fuera
lenta como lo estipulaba el crawling peg, ¿no? Incluso a principios de año lo bajaron de 2 a 1% mensual. Eso hacía que el dólar estuviera artificialmente bajo. Y si mantiene esa misma política, que parece ser que es una intención del gobierno, por lo que se ve, bueno, entonces va a ser una intervención, tal cual, como dice Spotorno, una intervención, pero negativa, no la intervención de ser parte de quienes compran como cualquier agente dentro del mercado. Sí, tal cual. Spotorno no induce que el gobierno vaya a vender dólares para mantener el tipo de cambio. Lo que él dice, tiene que comprar dólares para abultar las reservas. Pero a la vez el gobierno te dice, el dólar va a caer como un piano, me gusta un dólar incluso a 9.11, porque si agarro todos los dólares y toda la base monetaria, hago la división, me da 9.11, entonces ese es el valor del dólar. Raro, porque después cuando critica los aumentos de precio dice no se tienen que basar en los costos y no se tienen que basar en la valoración que le da cada uno según la necesidad. Y ahí pone el ejemplo de la botella de agua en el desierto. Entonces, al final, ¿cuál es el valor del dólar? ¿El que vos le pones en la tabla o el que la gente induce que vale? Claro. Pero bueno. Y justamente como vos dijiste, con respecto a las reservas producto del comercio exterior, tenemos los datos de el intercambio comercial argentino para el mes de marzo, que no vienen siendo muy positivos, a pesar de tener un saldo positivo bueno, positivo justamente, pero bastante chiquito. Vamos a hablar de las exportaciones, que en marzo tuvieron una variación interanual negativa del 2.5 respecto a marzo de 2024 y una variación mensual respecto a febrero del 2025 positiva del 1.8. Hago una aclaración. Generalmente en estos meses se viene una fuerte liquidación de granos, sobre todo, que no se estaría dando. ¿Por qué? Porque los sectores exportadores antes del cepo se regían por la cotización del dólar blend. Hay 200 millones de dólares en Argentina. Que era 80% del dólar oficial, 20% del dólar Que financiero. ese sí es libre. En este caso el dólar blend No digo, el parcialmente libre. financiero El sí es dólar libre. financiero, sí, totalmente. Cuestión que si los sectores exportadores no liquidaban a 1150, 1120 como te da el dólar blend, bueno, imagínense una cotización de 1000, cercana a 1000, menos todavía. Y agregamos ahí, entre paréntesis, la presión que generó Javier Milei en una declaración radial en la cual dijo, apúrense, porque en junio, julio vuelven las retenciones que las bajamos temporalmente. Después las volvemos a subir a su valor normal. Raro en un gobierno liberal. Por otro lado, las importaciones en marzo tuvieron una variación interanual positiva de 38.7 y este aumento es claramente porque recordemos que el año pasado tuvimos una recesión, por lo tanto las importaciones siempre bajan. Y luego, si uno analiza lo que es la serie desestacionalizada, respecto a febrero tuvo una caída de 7.9. De 7.9, sí. ¿Por qué? Porque se estima que en años normales deberían aumentar también las importaciones en un nivel mucho mayor, que no fue el caso. Sin embargo, entre exportaciones e importaciones tuvimos un saldo en marzo de 323 millones de dólares y un acumulado en lo que va en el año 2025 de 761 millones de dólares. Si nos quedamos con saldos positivos, remarco positivos, es decir, sacamos los negativos, estos niveles recién lo vemos en el 2016. O sea, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo para encontrar saldos positivos tan pequeños. Y justamente este saldo positivo pequeño induce de que hay un problema con la cotización del dólar. Los sectores exportadores no quieren liquidar a esta cotización porque no nos encontramos ante una situación de sequía u otro problema
de cierres de mercados por los cuales Argentina no estaría vendiendo normalmente. Correcto. De hecho, si lo haces una extrapolación, te da menos de 3.000 millones de dólares de superávit manteniéndose de esta manera. Puede que se reduzca incluso. Muy distinto a los 18.000 millones del año anterior. Y eso es la alarma que nosotros señalamos en el episodio anterior, que se había prendido porque el mercado ve que el superávit iba a ser muy bajo. Iba a ser positivo, pero muy bajo. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo hace para comprar los dólares que necesita para pagar las deudas que vencen este año? El año pasado y al comienzo de este año pagó 12.000 millones el año pasado y al comienzo de este año pagó otros 4.300 millones, pero todavía le queda por pagar unos 10, 15.000 millones más durante este año. Bueno, entonces la pregunta del mercado es, ¿y cómo hace para juntar ese dinero? Totalmente. Es verdad que en parte el riesgo país cayó, por lo cual tiene cierta confianza como para poder rolear, pero también las reservas que el FMI logró abultar están destinadas un poco a eso, ¿no? Claro. Te doy deuda para que pagues a los acreedores, pero el gobierno, respecto a su lógica de mantener un dólar bajo, y acá quiero introducir el concepto de barato y de libre, al cual ya voy a hablar, para mantener un dólar bajo las reservas deberían caer. Para que ello no suceda, las exportaciones deberían volar, lo cual sería contradictorio a un dólar bajo que las exportaciones vuelen, o que las importaciones se desplomen. Lo cual también es contradictorio a un dólar bajo. Exacto, que en ese caso, para que eso suceda, estarías en una recesión, por lo cual el panorama es bastante raro. Y tener un dólar bajo o un dólar barato, y acá quiero introducir este concepto, genera baja de competitividad. Bueno, ¿por qué dólar barato? Porque es una cotización que justamente no es libre. Es una cotización impuesta, artificial, como señala este título. ¿Y por qué libre? Y algunos escucharán libre, pero si yo puedo comprar dólares en el home banking. Sí, pero el mercado único libre de cambio no hace relación a que vos puedas o no puedas acceder a esa cotización. Libre quiere decir que no hay ningún actor que induce ese precio en la cotización, digamos. Es la dinámica del mercado el que decide el precio. Vos como individuo podés ir y comprar libremente, entre comillas, pero el exportador está obligado a vender ahí al dólar oficial. Y ahí está el truco, porque tiene que vender al valor que dice el Banco Central. El otro, el financiero, el MEP, es libre. Vuelca los dólares ahí y se vende al precio que está. Entonces, cuando el exportador está obligado a vender a un precio determinado, y ya no es tan libre. Para nada. Y este valor, es decir, esta cotización baja, y por eso barato, porque hay un actor que induce cuál es el precio, genera esto que se conoce como baja competitividad. Y me gustaría que nos detengamos un poco en esto, porque he escuchado como, nada, eso es una pavada, no sirve de nada, es de mandrilaje puro. Bueno, no, la baja de competitividad es un gran problema, porque las reservas, como bien había señalado, pueden crecer por las exportaciones, por la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, es decir, el saldo, también por una posible furia de llegada de inversiones, ¿no? Como la que prometió Macri y todavía estamos esperando. Tal cual. Ahora, para que lleguen inversiones tenés que tener un montón de checklist aprobados, ¿no? Una especie de lista con ciertos atributos. Uno es lo que se conoce como seguridad jurídica y, bueno, demás que varios países de la región lo tienen. Pero otro también es la cuestión de los costos. Imaginemos que una empresa viene, o capitales X, que van a hacer cualquier proyecto y tienen que gastar en mano de obra, en servicios, es decir, tienen que consumir dentro del mercado argentino. Y producto de mantener un valor del dólar bajo artificialmente, hace
que Argentina sea más cara en dólares respecto a otros países. Entonces, ¿cuál sería el incentivo de X empresa si, por ejemplo, X servicio en Chile le vale $100 y en Argentina, producto de esta cotización, le vale 150? Claro. Eso me hace acordar a un comentario que le escuché decir a Pablo Bende, que es un economista, periodista económico, que actualmente está en la radio Millennium a la mañana, los días laborables, de lunes a viernes, y él decía, es una persona muy, muy interesante para seguir, para escuchar lo que dice, hace mucho que está en el tema, y participando de una reunión con empresarios extranjeros, a las cuales ha participado mucho, cuenta que se encontró con gente que ya había visto otras oportunidades y cuando lo ven a él le dicen, che, pero qué caro que está todo acá, me acabo de tomar un café antes de venir y me salió 4.000 pesos, cuando en Milano pago 2 euros. Bueno, ese que viene acá a rondas de inversión y demás, esos empresarios, ven eso y dicen, che, el café que le voy a tener que pagar a mi CEO, a mis gerentes cuando estén acá, sale 4.000 pesos y el mismo tipo en Milano paga 2 euros. Hay que ver cuántos quieren venir y todo lo que le voy a tener que pagarle para que pueda tomarse un cafecito todos los días, como hacen en Italia, ¿no? Y bueno, ese es el costo de tener el dólar artificialmente bajo. Totalmente, porque uno puede poner el ejemplo del café. Imaginemos cualquier servicio que tenga que contratar alguna empresa para hacer un estudio de suelo y le va a pasar el presupuesto y va a decir, pero pará, del otro lado de la frontera me sale la mitad. Exacto. Y cuando hacemos referencia a lo de artificialmente, es porque en Brasil, por ejemplo, es normal que suba y baje el dólar. De hecho, ha subido y bajado mucho en las últimas 2 décadas. Muchísimo, una fluctuación bastante grande. Pero no es artificial, es parte de la lógica de la economía y del mercado. Entonces, bueno, se da por la oferta y la demanda. En cambio acá, esto que vos decís de el costo de los servicios, hace un par de años atrás, donde la situación del tipo de cambio era completamente la opuesta, cualquiera venía con 2 mangos de afuera y acá hacía un festival de servicios y productos. Tal es así que el outsourcing de servicios para el mundo se daba mucho en Argentina. Desde contabilidad, diseño, tecnología, software. ¿Por qué? Porque con lo mismo que afuera se pagaba un empleado, que capaz que pagaban 2 y podían tener mayor productividad. Bueno, ahora es al revés. Y ahí está la cuestión de la artificialidad. Sí, porque recordemos que esto cambió en 2 años, como Sí, mucho. fue rapidísimo, exactamente. Un país no cambia en 2 años. A lo sumo Exactamente. cambiarán algunas variables que tome el actor central, que es el gobierno. Y volviendo al punto de las importaciones, además de que supuestamente la economía argentina va a crecer, con lo cual va a incentivar a las importaciones, el argentino, lo hemos dicho un montón de veces, tiene una gimnasia con respecto al tipo de cambio. Y no hace falta ser un gran economista para darse cuenta cuando el dólar está alto o bajo. La gente se da cuenta. Por eso salieron 1 millón de personas afuera del país en el verano. Vía terrestre nada más. Porque se dan cuenta que está caro, que está barato y aprovechan. Y dicen, bueno, está barato, voy afuera. Está caro, me pongo un negocio de carteras en Florida para que los brasileros compren cuero argentino y el argentino tiene esa gimnasia, se da cuenta enseguida. Entonces, ¿qué va a hacer el argentino promedio ahora? Y comprar importado. Cualquiera, si ahora encima tenés con los courier, te traen a tu casa, compras de China cualquier cosa. Sí, como dice Carlos Melconian, no hay que ser economista para ver si estamos caros o barato el dólar, sino que te parás ahí en el buquebús y te fijás para qué lado va el barco lleno de gente, si va para Claro. el lado de Uruguay o para el lado de Argentina. Ahí tenés, muy bien, tal cual. Y uno me puede decir, bueno, entonces que van a quedar estancados, ¿no? A los capitales no les interesa, o me van a poner un ejemplo de Canadá, Nueva Zelanda, que tiene un nivel de vida carísimo, nadie invierte. Bueno, pero esa cotización es por la dinámica de la economía, como señalaste al respecto con Brasil, Claro, digamos. tal Si cual. yo allá hago una inversión grande, y bueno, es porque alguien tiene un salario muy fuerte para poder contrarrestar a lo que yo le ofrezco, ¿no? Claro. Yo subo los costos, se lo aplico al producto y me lo van a poder comprar igual.
que en Argentina los salarios, si bien están altos en dólares por esa especie de revalorización del que hablamos en el episodio pasado, tampoco es que vuelan. No, y a la gente no le alcanza porque los costos también subieron. Argentina tiene inflación en dólares. Entonces hay mucha gente que gana más que antes, pero que le está costando mucho incluso llegar a fin de mes, ¿eh? Totalmente. Y también en relación con esto, es verdad que hay muchas inversiones en lo que es extracción de ciertos hidrocarburos, minerales, etcétera. Bueno, son a largo plazo. E incluso tampoco estamos en una situación tan buena cuando el barril del petróleo perdió significativamente su valor. Sí. Por ende hay que mantener cierto grado de calma y bajar las expectativas, que creo que ese es hoy el principal rol que debería cumplir el gobierno, pero justamente este gobierno ganó por aumentar muchísimo las expectativas y tracciona por eso. Por lo tanto, si las baja, probablemente deje de traccionar o teme de hacerlo. Bueno, ¿y cuál puede ser una de las consecuencias de que el gobierno mantenga justamente una cotización baja, como hemos hablado, para que quede como conclusión de esta medida? Es que las reservas sangren, ¿no? Exacto. Y vos trajiste a Spotorno y justo recién me enseñaste a Melconian y quería comentar yo una entrevista que vi a Enrique Sewatz que hubiera sido del equipo económico de Melconian si Bullrich ganaba la presidencia. Hoy estamos grabando jueves 17, lo escuché ayer en la televisión y comentaba algo realmente muy interesante, ¿no? Para tener en cuenta, es que el préstamo del FMI es justamente eso, un préstamo. Hay que devolverla esa plata. Y no es que nos dan para que después no la devolvamos y la usemos libremente. Se puede usar libremente, pero después hay que devolverla. Y el origen de ese préstamo en realidad es para pagar las deudas que tiene Argentina con el FMI y otros organismos, ¿no? Es como, vos me debes 10, tomá, yo te doy 10 para que me pagues 10 a mí. Y Milei incluso en su cadena nacional mencionó esto de que se podría hoy cambiar toda la base monetaria de pesos por dólares y el tipo de cambio sería de 911, ¿no? Y tanto Seward como nosotros creemos que, ¿qué pasa si se hace eso? Bien, perfecto. Saca los pesos y quedan todos dólares. Bien. ¿Cómo haces para pagar entonces las deudas que vos tenés? Porque tenés que hacerte de nuevos dólares. Y si, como mencionamos muy bien, el superávit comercial va a ser tan bajo, ¿de dónde vas a sacar los dólares nuevos para poder pagar las deudas que tenés de vencimientos este año y el año que viene? Y ahí está la cuestión, porque suena lindo eso de dolaricemos y entonces ya todos los problemas van a estar solucionados. Y de hecho Enrique Sebot dice claramente, el modelo que Milei vendió en las elecciones fue dolarizar a toda costa. ¿Y qué le decía Melconian? No tenés ni fideos ni tuco. Me estás invitando a comer fideos con tuco, no tenés ni fideos ni tuco. Alguien podría decir, bueno, ahora tiene el tuco, porque no sé, y los fideos le mandó el FMI. Sí, pero es para cambiar la base monetaria de pesos dólares y después, ¿cómo seguís aumentando los dólares? En base a superávit comercial. Pero no lo tenés. Hasta ahora, dijimos, habían emitido 2 bases monetarias en lo que va del gobierno y con eso estaban comprando los dólares del superávit comercial. Como dijimos, pagaron las deudas en tiempo y forma. Pero ¿y ahora? Y ahí es donde se ve la cuestión y la importancia, porque ya mencionábamos en el episodio anterior, el mercado veía esto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿este préstamo lo van a usar para mantener el dólar bajo artificialmente? ¿Y entonces se van a quemar todos estos dólares de acá a las elecciones para mantener un dólar bajo? Y crear esa sensación de bonanza que
corresponde bien a la década del 90, como dijimos en uno de los primeros episodios de temporada, ¿no? Que estábamos volviendo a los 90. Había también en aquella época una sensación de bonanza. Bueno, pero también trajo un montón de consecuencias eso, ¿no? Y era motivado porque entraban dólares por la venta de las empresas y por la deuda que se tomaba. O lo van a utilizar realmente para, ante un problema, salir a vender los dólares si hiciera falta, para que no pase de 1.400 y eso repercuta en la inflación. Y mientras tanto, con lo que tienen de superávit comercial, de superávit financiero del tesoro, ir comprando los dólares necesarios para pagar la deuda. Ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? La verdad que si nos guiamos por lo que vienen haciendo hasta ahora, es mantener el dólar bajo artificialmente. Bueno, tendremos una muy buena calma hasta las elecciones y en el famoso lunes 26 de octubre, el día después de las elecciones, y estaremos igual que como estábamos la semana pasada antes del acuerdo con el FMI. Totalmente, y justo ahí me diste el pie para decir algo respecto a todo este análisis para quienes aún nos acompañan. Si uno agarra este análisis y cree que el fin de la Argentina es el día de las elecciones de octubre, el 25 de octubre, el domingo, todo este análisis es mandrilaje. Todo este análisis. Si uno estira un poco más y dice, no, este análisis es para un plazo mayor. Hay vida después del 25 de octubre. Claro. Seguimos acá, ¿no? Hay algo de todo esto que sí tiene sentido de ser. Porque claro, el gobierno, todas las medidas que toma, las toma en relación a las elecciones. Es un proyecto netamente político. Correcto. Todas las medidas que toma no es una cuestión de saneamiento de la macroeconomía, porque la macroeconomía que te queda después de todas estas medidas post elecciones no van a ser muy positivas. Puede ser que en ese momento, que seguramente o probablemente le vaya muy bien, haya una vuelta de confianza en los mercados financieros, que empieza a verse esa especie de ahora la Argentina empezó a caminar con los dos pies, entonces me animo a invertir, por más que el costo sea alto. Bueno, veremos. Sí, puede bajar el riesgo país y que Argentina pueda volver a endeudarse en el mercado voluntario de deuda. Hay muchas opciones que pueden pasar. Este gobierno, ya dijimos en el episodio anterior, tiene herramientas e instrumentos como para surfearla bien. Pero bueno, no dejamos de poner atención a cosas que podrían llegar a pasar. Totalmente. Veremos qué pasa el día después de las elecciones. Recordemos que el mundo cambia rápidamente, vamos a hablar hacia el final del episodio un poco de ello. Por ende, me parece que tirar manotazos de ahogado o agarrar la pelota y tirarla afuera para que el partido no se juegue por un rato son medidas bastante raras que no me parecen muy positivas. Sí, Sobre sí. todo en una historia reciente en la Argentina en la cual venimos de pozo entre pozo. Sí, sí. Y como para darle un cierre a este tema, creo que cabe aclarar por las dudas, que a alguno le queda alguna duda, que nosotros no estamos a favor de que se devalúe para nada. Todo lo contrario, ¿no? Acá estamos nosotros en el mismo barco que todos, en la misma economía, vivimos todos dentro del mismo país y queremos que las cosas funcionen bien y que vaya bien. Y devaluar permanentemente, ya la historia argentina lo demuestra, pasa a inflación, el famoso pass-through, ¿no? Pasa a inflación enseguida. Algunos dicen tardan 6 meses, 3 meses. Bueno, ya hoy la gimnasia es casi inmediata y no es bueno eso. Pero tampoco es bueno mantener artificialmente un dólar bajo, ¿no? Porque pasa todo lo que venimos diciendo hasta ahora en este episodio y el anterior. Entonces, un mercado más libre en donde el Banco Central intervenga comprando, que es su función fundamental, las reservas que necesita para después pagar sus deudas y dejar que libremente el exportador pueda vender su dinero y el importador pueda comprar el suyo al precio que sea, porque incluso hasta eso genera distorsiones internas, ¿no? Si alguien se quiere comprar el último iPhone, está perfecto, pero que lo pague lo que vale. Más allá de todos los impuestos que Argentina tiene, que eso es una locura absoluta. Imaginemos un mundo ideal sin todo eso, con impuestos normales.
Si alguien se lo quiere comprar, bueno, perfecto, que lo pague que pague lo que lo vale. No que pague un iPhone subsidiado, ¿no? Alguien diría, uy, pero cuesta el doble en Argentina. Sí, sí, pero es por otros problemas, ¿no? Pero al tipo de cambio es así. Estamos subsidiando al que quiere comprar algo de afuera y eso genera distorsiones internas dentro de la economía. Y en relación con la cuestión de la devaluación, no somos hinchas de la devaluación, no ganamos nada, al contrario, también perdemos, como todo argentino normal y corriente, pero en la época, en el proceso de los 90, tampoco se vivió devaluando, nos apreciamos, nos pusimos muy caros, perdimos competitividad y estalló todo cuando se casaron con el modelo. Claro, y esa es, ¿no?, la premisa de este episodio, no te cases con el dólar bajo artificialmente porque tiene muchas consecuencias negativas y probablemente el episodio que viene o dentro de muy poco podamos hablar profundamente de uno de los problemas que anticipábamos, se venían pero que se ha acelerado muchísimo, que es la destrucción de empleo, ¿no? Ha crecido mucho el desempleo. Totalmente. Y todo esto en un marco de una alta inflación en valores normales, ¿no? Sí. Bueno, ahora pasamos a lo que fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe. Una breve anécdota que me parece muy interesante comentar, porque como algunos sabrán, la participación bajó muchísimo. La participación de las elecciones para gobernador en el 2023 fue alrededor del 68% y las del pasado domingo 55%. Recordemos de qué eran las elecciones, porque creo que eso influye en la baja participación, ¿no? Se votaba definitivo para convencionales constituyentes, para cambiar la constitución. Pero al mismo tiempo se votaban paso para algunos gobiernos locales, intendentes, concejales, elección general y definitiva que va a ser, no recuerdo qué mes, pero no va a ser junto con la nacional en octubre. Con lo No, cual, el santafesino votó ahora dos cosas que después, creo que es en septiembre, vota otra, y en octubre vota otra nacional, ¿no? Hay un despiole, creo que el que va a votar a la mañana tiene que poner en Google, che, ¿qué tengo que votar hoy? No tiene ni idea, ¿no? Se prende la radio y dice, ¿qué se vota hoy? Bueno, y eso creo que también genera este número tan bajo de participación, porque la gente dice, nada, pero ¿para qué voy a ir a votar? Ya está, voy la próxima, y listo. totalmente. Además de, bueno, quizás un clima de enojo, de rencor a ciertos políticos o a ciertos partidos. Ya Yo te vamos a diría, hablar. con la política en general, ¿eh? Sí, sí. Ya después vamos a hablar un poco de lo que fueron los resultados. Pero quería detenerme en esto de, bueno, para la convención constituyente participaron 55% del padrón electoral, lo cual ya te indica que es menos de la mitad de quienes viven en Santa Fe. Claro, eso debe ser más un 45%, más o menos. Probablemente. Los elegidos van a reformar la constitución provincial, que representarían a ese 45% más o menos. Sí, pero en general no todo es por amplia mayoría, sino que las cosas se votan por mayoría simple, aprobado o negativo, con lo cual va a ser la mitad de esos 45%, que termina reformando la constitución para todos los habitantes de la provincia. Totalmente. Todo este ejemplo sirve para definir qué es el Estado. Cuando alguien pregunte qué es el Estado, coméntele el ejemplo de Santa Fe y va a decir, bueno, unos pocos cambiaron la constitución que van a tener que cumplir todo. Todos, claro. Esto se repitió en la historia. Obviamente nadie creería que en 1853 era representativo para todos los que vivían en Argentina, y eso no quita que la constitución del 53 sea buena. Claro, y es muy buena. Pero es esto de qué es el Estado, por eso lo dije de manera anecdótica. Bueno, explíquenle la participación, cómo se elige, esto es el Estado. Claro. ¿No te gusta? Igual te va a tocar. Así que. Sí. Bueno, ahora sí, en las elecciones en sí, recordemos que hay como muchas ofertas, diría en parte porque el peronismo no logró encolumnarse, y en otra parte porque quizás el armado de la Libertad Avanza o del mundo libertario tampoco logró converger en algo, del cual vamos a hablar un poco después. Centrémonos
en lo que fueron los resultados de estos dos aparatos gigantes que hay en la provincia de Santa Fe, que por un lado es Unidos, que básicamente es un frente electoral en el cual están los radicales, los socialistas, no todos, pero sí en su gran mayoría, y también lo que quedó del PRO de Macri, digamos, los que responden a Macri, y otros partidos menores. Es como una especie de frente amplio, que vamos a ver si alguna vez se institucionaliza en Santa Fe. Que se llamó en las elecciones anteriores el Frente de Frentes. Claro, ahora se llama Unidos. Sí. En las elecciones para gobernador, en el cual Puyaro salió ganador, consiguieron 1 millón de votos, que sería más o menos el 55% del total. Para la convencional, este año obtuvieron 480.000 votos, y que representa el 34% de la torta. Perdieron más de la mitad, lo cual es un número bastante abrumador. Por otro lado, el peronismo, en el cual fue por 200 listas, para ser estricto en 3, aunque también otros armadores pusieron otros candidatos, pero en el fondo no dejan de ser todos del peronismo. Pero si nos quedamos con las 3 listas principales, más o menos llegaron este año a 360.000 votos, que representan el 25% de la torta. Y en el 2023, que fueron encolumnados, consiguieron casi o alrededor del 30%, que sería 540.000 votos. Perdieron muchísimos votos también. Ahora, respecto, he hablado con alguien del mundo radical que está muy metido, no diría en la mesa chica, pero con cierta llegada. Le pregunté si les afectó la participación o qué opinión tenían. Me dijo que ellos esperaban una participación baja, pero no tan baja, y que la conclusión que sacaron es que este sería el piso de ellos. Pero no dejan de estar contentos. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué están contentos si perdieron todo? Es que el objetivo político lo consiguieron, porque el método que se llevó a cabo para elegir ocupar las bancas en la convención, por un lado eran listas departamentales. Santa Fe tiene 19 departamentos, entonces iba a ser un departamental por departamento. La lista más votada iba a lograr esa banca. Ahí fue circunscripción uninominal. Tal cual. Y por el otro lado, 50 bancas se van a repartir en distrito único por sistema proporcional, en el cual salió ganador Puyaro, ¿no? Eso le da una suma a Unidos de 33 bancas sobre 35, que sería la mayoría absoluta. Es decir, están a 2 bancas para conseguir la mitad más 1. Lo cual le haría mucho más simple para reformar la Constitución como ellos consideran hacerlo. Por eso es una clara victoria, más allá de la pérdida de votos y demás, que bueno, eso es un análisis posterior. Sí, pero vos fijate esto de que el sistema es proporcional y que se eligieron uno por departamento, circunscripción uninominal y demás. He visto algunos análisis que en un caso, que es el peronista, tiene cierta lógica, pero he visto muchos libertarios que sumaban varios resultados de diferentes listas libertarias o pseudo libertarias o que se denominan así, pero que no son la oficial, ¿no? La oficial fue la Libertad Avanza, que sacó el 14% de los votos y obtuvo 10 de las 69 bancas, ¿no? Pero supuestamente dicen, bueno, sumamos más que lo que sacó el gobernador Puyaro. Y la verdad que en ese caso es un error, primero porque no van todos juntos, no son todos lo mismo. Amalia Granata fue la que salió cuarta, con 12,3%, ahí muy cerca de ellos, y podrán ir juntos o no, pero no son lo mismo, claramente. A diferencia del peronismo, que fue dividido, pero son peronistas. Entonces, en algún momento... Hablan el mismo idioma. Hablan el mismo idioma, exactamente. Pero lo interesante es que los libertarios dicen, bueno, sumamos más entre nosotros. Sí, pero el primero se llevó la mayoría de las bancas. Punto. Casi quedó con mayoría absoluta. ¿Qué tiene que ver que vos sumes cualquier cosa, la agrupes y te dé más? No te da más, porque el sistema no era ese. No era ver quién sacaba más votos todos divididos, era ver quién salía primero. Porque en el sistema DONT, el primero se lleva muchos más que los otros, y encima, si tenés circunscripción uninominal y ganás
13 de las 19, como hizo Puyaro, y te llevas todo casi. Entonces, hay un error ahí de concepción política enorme, enorme. Y repito, distinto del peronismo que fue dividido, y bueno, hay que ver si esto ayudó a dirimir el liderazgo provincial, pero puede ser que vayan unidos más adelante, y no es tan difícil que lo logren, ¿no? Creo que son dos lecturas muy distintas. Y la lectura más correcta del resultado global es que la Libertad Avanza sacó 14%, ¿no? Bastante bajo para ser gobierno nacional, para Milei y demás. Sin embargo, es algo lógico, dado el carácter carismático y populista que tiene el liderazgo de Milei, donde es él, un poquito su hermana, pero es él y él. De hecho, cuando su hermana habla de los hermanos Milei, no habla de ella. Fíjense la importancia de Javier, ¿no? Como liderazgo. Y que esto también lo vimos en el 23, en las elecciones locales, que creo que fue en febrero o marzo la primera, Río Negro, Neuquén, no recuerdo bien cuál fue la primera, que se iban sucediendo una tras otra y los candidatos locales a la legislatura provincial, a gobernador y demás, de la Libertad Avanza sacaban 4 o 5%, muy, muy bajo. Después cuando estaba Milei en la boleta, ahí sí sacaban, creo que en Jujuy sacaron más del 50% de los votos. Y ese liderazgo tan personalista genera que es muy difícil la transición de la representación del líder absoluto a el representante de su partido localmente. Y creo que fue en el tercer episodio de esta temporada o en el cuarto, analizábamos cómo iban a ser las elecciones y decíamos, bueno, va a provincializarse, son elecciones provinciales. Este es un ejemplo, si bien acá no se votó algo nacional, y probablemente cuando Milei ponga a sus diputados para defender su modelo y demás, tenga un poco más de peso, claramente va a tener más peso, pero el peso del aparato territorial local, del gobernador, va a tener una influencia enorme. Ahí la Libertad Avanza va a tener que ver a quién le saca el segundo puesto. Acá claramente quedó tercero, ¿no? Bueno, y entonces le podrá ir bien o mal, pero claramente es una elección provincial y los aparatos locales pesan muchísimo. Es una lógica muy similar en el sentido de la esencia de la lógica, no los condimentos o en el contexto, a lo que hizo el kirchnerismo. La lógica de Néstor y Cristina Fernández Kirchner, Néstor Kirchner también, era como una especie de, bueno, nuestros límites son estos y es la provincia de Buenos Aires. Con el resto de las provincias, transo con la élite. Generalmente la élite era peronista, entonces no tenían tanto problema ahí, hablaban el mismo idioma, se ponían los mismos colores, hacían la señal de victoria con los dedos. Entonces es como que no se logra diferenciar. Probablemente habrá sido el mismo interés de la Libertad Avanza. El problema es que la Libertad Avanza no fue a buscar elites, fue a buscar outsiders. No sabe buscar elites, probablemente porque no las haya. Y busca candidatos que generalmente no traccionan o no logran traccionar más allá de algún caso extraordinario, en el sentido de la palabra, como por ejemplo en Rosario, que sí ganaron el departamento, porque Aleart, que es un periodista muy importante de Rosario, es recontra conocido, fue 3 meses a una campaña y ganó, y fue el más votado. Tampoco es que hubo una campaña en la cual Milei se haya preocupado mucho, como sí lo hizo en Capital con los spots de Adorni, o como lo está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Incluso en Rosario era muy gracioso algunos videos que circulaban. La gente que iba se acercaba a los stands de la Libertad Avanza y sacaban la foto con una gigantografía de Milei, ¿no? Claro. Mantiene la misma lógica de mantener cierta geografía, ciertos límites, y afuera vemos qué onda. El kirchnerismo optó por las élites, la Libertad Avanza, en este caso no. Se la juega. Y le sale mal. Y se come los títulos. Porque ¿cuál fue el título del lunes? A mí me da mucha risa. Ganó Puyaro. El peronismo quedó golpeado. Tercero la Libertad Avanza. Claro. Y te juega un poco en contra en el título.
Pero bueno, es muestra de dos especies de corrientes que hay dentro de la Libertad Avanza, en la cual unos dicen no nos metamos en la provincia, juguemos solo en Capital y en AMBA. Muchos dicen que es Santiago Caputo el de esta idea. Y otra idea que es juguemos en todo el país, como lo hace Karina Milei con la candidatura de diputados, concejales, intendentes, etcétera, en cada provincia con el sello de la Libertad Avanza. Bueno, estos últimos minutos vamos a hablar de internacionales, como anticipamos, en base a una entrevista que le hicieron al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Vendría a ser como nuestro canciller, ¿no? Correcto. Recordemos que hace unas semanas o días, el primer ministro español, Pedro Sánchez, se reunió con Xi Jinping, el primer mandatario chino, y eso generó muchas controversias, incluso una declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el que estuvo en Argentina justamente esta semana, que prácticamente dijo lo que está haciendo España respecto de China es degollarse el cuello o algo por el estilo. Es un ejemplo bastante difícil de digerir. Bueno, ¿qué dijo Álvarez? Básicamente en la entrevista hizo mucho hincapié en el libre comercio, en contraposición de Donald Trump. Esto es sumamente gracioso. ¿Por qué? Porque él es del PSOE, o sea, es socialista. Claro. Para la lógica, Milei sería un comunista. O sea, la lógica del Vox también. Y Trump sería el librecambista, pero ojo, porque él en el fondo es librecambista. La política arancelaria es geopolítica. Pero bueno, hablan todos en otro idioma fuera de la Argentina, parece. Además, Álvarez hizo hincapié respecto a la pregunta de, bueno, ¿por qué tanto interés en reunirse con China? Él dice, es que España tiene que apostar en su política exterior, hablar con todo el mundo. No se debe quedar con un solo socio o un solo aliado. Hizo hincapié en el Mercosur, en África, en la India y en China. Y en ese orden. Al Mercosur lo puso primero, ¿no? Sí. Bueno, muy inteligentemente, ¿no? Estados Unidos está librando una batalla internacional, porque es casi con todo el mundo, de aranceles y una batalla comercial. Y Estados Unidos es un país muy grande, una economía muy importante, y es el 25%, 20-25% del PBI mundial, lo cual no es nada despreciable. Pero no es el todo. Hay otro 80-75% fuera de Estados Unidos. Y bueno, si Estados Unidos te la pone difícil, y hay que comerciar con el resto del mundo. Está clarísimo, ¿no? Y esto es lo que deja trascender el canciller español. Y es exactamente lo mismo que plantean muchos otros líderes europeos, ¿no? Merz y muchos otros más. En particular, Merz no se anima mucho a hablar de China en sí, pero es verdad que Scholz viajó muchísimo a China. Creo que viajó más a China siendo primer ministro que adentro de Alemania. También han viajado, no sé, el secretario de la ONU, Ursula von der Leyen seguramente se habrá acercado. Sé que va a ir en junio. Pero más allá de China, ¿no? Mercosur, todos mencionan el Mercosur como un aliado estratégico comercial. Y todos intentan realizar políticas de mejora en su relación comercial con otros países fuera de Estados Unidos. Totalmente. Hago lo hincapié en China, porque bueno, todas las preguntas fueron dirigidas a eso, porque quisieron ser un poco incisivos en ese tema. Cuando le dicen, bueno, pero respecto a la parte comercial, con China la Unión Europea tiene déficit. Y él le dice, bueno, pero hay otras cosas para discutir, hay para hablar de cambio climático, China es un promotor del cambio climático. Además, no es solo que fuimos a China, también hablamos con Vietnam, que tenemos buenas relaciones. Paréntesis, la relación comercial de Argentina y Vietnam es muy importante. Tengamos ahí un ojo en el futuro. También dijo lo mismo, ¿no? Hay otros mandatarios que viajaron a China, no solamente nosotros, y en el futuro van a viajar los alemanes, van a viajar los franceses, va a viajar la Comisión. Y esto en relación, no digo que veo el futuro para nada, pero en algún momento de los últimos meses, tampoco es autobombo,
he escrito un artículo respecto a política exterior o geopolítica en Argentina y había dicho esa idea de, bueno, ojo que este quiebre que puede generar Estados Unidos en el mundo puede juntar a dos actores que nunca nos hubiéramos imaginado que estén tan unidos, como la Unión Europea y China. ¿Dónde lo publicaste? Eso en perfil, ¿no? Sí. Así que bueno, la gente lo puede buscar. Como así en su momento China se unió, se reunió, se alió a Estados Unidos en la década del 70 cuando temía por la Unión Soviética. Es como el famoso dicho, ¿no? Que los une más el espanto que el amor. Tal cual. Por eso me parece muy interesante poner el ojo ahí y agregar a la cuestión de internacionales dos cuestiones. Primero, que la Casa Blanca retiró a algunos productos electrónicos de los aranceles con China, no del 20% respecto a la lucha del fentanilo y esa cuestión que puso ni bien asumió Donald Trump, sino a los otros, a los que fueron esta especie de quién da más, que terminó en 120, 200, no sé en cuánto. Bueno, dijo, bueno, el iPhone va a quedar afuera, las laptops quedan afuera. Es que el iPhone ya es caro de por sí, iba a terminar costando en Estados Unidos como $2.500 y bueno, ahí es donde Donald Trump repensó bien quién es su cliente principal, ¿no? Y su cliente principal es el votante estadounidense. Más allá de, bueno, nuestra relación con China, etcétera, pero nuestro principal cliente es el votante estadounidense. Y si el votante estadounidense ve que el iPhone pasa a costar $2.500, le va a decir, pero disculpe, señor presidente, me está aumentando los costos de vida exorbitantemente. Justamente por eso el problema, habíamos hablado en off, de Trump, y supongo que lo sabe, no es tanto en China, sino lo que lo tiene adentro, es el consumidor norteamericano. Exactamente. Y va a ser muy difícil que el consumidor norteamericano tuerce el brazo y diga, no, voy a cambiar totalmente mi forma de consumir para que te guste a vos, respecto a Donald Trump. Claro, claro. Y generalmente así no sucede. No, 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 no. Hace poco escuché una entrevista a Steve Bannon, que ya lo hemos comentado en otras entrevistas que le han hecho a él, es una persona interesante de seguir, porque muchas veces es la voz de Donald Trump. Cuando Donald Trump no puede decir algo, este otro lo dice. Tampoco tiene muchos pruritos Trump, pero este tiene menos. Entonces dice cualquier cosa que el otro no se atreve a decir. Y justamente, haciendo referencia al votante, al consumidor de Estados Unidos, él decía, bueno, claramente sabemos que va a haber un periodo de transición entre este modelo y uno nuevo, y pedimos paciencia, pero también sabemos que no podemos fallarle y que donde empieza a aumentar la inflación y demás, bueno, el apoyo tan irrestricto a las medidas de Trump no va a ser tal, en tan grande medida como la que tiene hoy, ¿no? Por eso cuando se dice Donald Trump es la persona con más poder en el mundo, bueno, esperemos un poco. El consumidor norteamericano también le puede poner frenos. También, exactamente. Y en relación con ese poder supremo que a veces se tiene y muchos medios de comunicación fogonean con eso, surgió algo en las redes sociales muy interesante que muestran una tarea que se está volviendo muy interesante en China, donde fabricantes de X empresas grandes en China muestran cuál es el valor del costo de ciertos productos que comercializan otras empresas, ¿no? Como por ejemplo el video que recuerdo de una cartera de Hermès, ¿no? La Birkin, la que es La la más Birkin, cara de tal todas. cual. Que creo que vale 38.000 euros o 38.000 dólares. Sí, sí. Bueno, en China, al fabricante chino le pagan 1.400, ¿no? Y no deja de ser un precio alto para un producto, pero porque tiene una ultra calidad y bueno, eso vale construirla. Ahora, el tema del sobreprecio, bueno, es la industria del lujo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aclaramos esto, no es una baratija. No, no, no. Cartera es con el mejor cuero y además son súper estrictos la empresa que le pide al fabricante y ellos lo dijeron, pero dice, no se enojen con nosotros por el precio de 38.000 euros, pregúntenle a ellos por qué le cobran eso. Y más que marcarlo en esta guerra a ver quién tiene la culpa porque me cobras 40.000 euros, que no deja de ser un problema para el
0,0001% de la población mundial. Tomaste un ejemplo de una cosa que es de ultra lujo, que incluso para acceder hay que haber comprado otras carteras Hermès antes, ¿no? Pero en cualquier otro producto también hay un porcentaje muy bajo del costo de producirlo. Es verdad que también hay un costo alto en investigación, en tecnología, en desarrollo y demás, y otro en marketing, que es justamente uno que podría evitarse, pero el de investigación y desarrollo logran hacer los productos de la calidad que son y con la tecnología y demás. Pero también es cierto que hay un montón de barreras tarifarias y no arancelarias que incrementan el valor de los productos. Y ahí es donde creo que ellos hacen hincapié como productores. Bueno, esto cuesta producirlo acá, fíjate por qué te están cobrando tanto en tu país. Totalmente, y lo que me parece interesante señalar, más allá de la diferencia, y que como bien dijiste, esto se aplica para todos los productos, agarré justamente este porque era el único que me acordaba, pero hay otros de remeras de Nike y otros productos más, de consumo masivo si se quiere, no todos andamos con esa cartera, es quién hace la medida. Porque todos sostienen el régimen, el gobierno, el Partido Comunista. Es probable que esto no haya salido justamente del sistema capitalista chino. El empresariado chino dice, tenemos que tomar una medida ya. Seguramente habrá tocado el timbre en el gobierno y habrá dicho, esperen que con nuestros 3.000 años de diplomacia ya lo vamos a arreglar. Y se 5.000. sentaron todos, sí, 5.000, perdón. Se van a sentar todos a reflexionar y dijeron, no, usemos TikTok. Claro. Es más rápido. Sí, entonces eso es lo que me pareció muy interesante, que no es algo orgánico del gobierno, sino justamente de las empresas chinas que salen a discutir. ¿Y por qué digo esto? Porque uno lo ve desde esta parte del mundo y supone que, no sé, el Partido Comunista tiene control absoluto de todo. Es verdad que controla muchas cosas, que son muy restrictivos y que es una preocupación, pero hay otros que es la sociedad misma. En este caso es uno. Los tipos quieren justificar su posición, quieren dar argumentos, salieron a una red social con un montón de herramientas. La calidad de video es increíble, la edición es increíble, seguramente hay inteligencia artificial de por medio, pero que sea pero tan bueno no significa que esté el gobierno atrás. Sí, sí. Porque en China eso está al alcance de la mano. Tal cual. Hay una ley en la política que dice, los otros también juegan. Tal cual, es así. Los otros también juegan, y así como hay capitalistas norteamericanos, europeos, sudamericanos, que les preocupa la situación, y el empresariado chino también. Tal cual. Veremos en qué termina toda esta cuestión de la guerra comercial. Lo venimos siguiendo y lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante, por los próximos meses, seguramente. Esperemos que no nos afecte tanto como país, porque todo esto nos afecta, la tasa de interés, el comercio, la incertidumbre. Así que será un tema a seguir analizando en los próximos episodios. Así es, así que los esperamos en los próximos episodios. Hasta el próximo viernes.